Muy buen día, bendiciones a todos en este domingo y continuando con nuestros procesos de madurez espiritual. Pidámosle a Dios que nos permita participar de este tiempo de su palabra con la experiencia de su presencia. Es imperativo que nosotros meditemos y cada vez que queremos relacionarnos con Dios, tenemos la experiencia de su presencia. Dice la Escritura, en su presencia hay plenitud de gozo. Es un estado de alegría que es sobrenatural, que no depende de lo externo, sino de nuestra relación con Él. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Queremos colocarnos ante tu presencia para recibir de ti lo que quieras entregarnos, entendiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y donde tu Santo Espíritu nos convence de que cada día, Señor, nos es dado, nos es regalado para recibir lo nuevo de ti, para recibir el poder, la pasión, el deseo de hacer tu voluntad. Con esta intención venimos buscando tu presencia y también reconociendo que aún te fallamos mucho. Necesitamos de tu ayuda y también entregándote, Señor, todos los anhelos de nuestro corazón que estén acordes a tu voluntad y a tus designios soberanos. Todo esto te lo expresamos en el nombre de tu Hijo Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir nuestro material de hoy y recordando que somos los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo y nuestro ministerio Restauración Ágape Internacional, que estamos de manera presencial en Popayán y virtual en todo Iberoamérica. Nosotros vemos la vida como un camino, o como cada día lleno allí de una serie de circunstancias que están, eh, mm, digamos, no están conectadas, no tienen coherencia, nos levantamos cada día a hacer lo mismo. Esa es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y una persona religiosa. El religioso vive por momentos, por instantes, por eventos. Voy a un evento, voy a otro evento. Pero al ser guiados por el Espíritu Santo, lo que vemos es que tenemos un camino que vamos recorriendo cada día. Teniendo en cuenta estos tres elementos, que fuimos creados por y para su amor, fuimos creados por el Padre, que nos dio identidad porque nos adoptó como hijos, nos compró con precio de sangre, y que el propósito de Él es desarrollar en nosotros el carácter de Cristo y poder ser embajadores del reino prestando un liderazgo de servicio. Ese es el resumen de la vida. Entonces, si Dios hoy nos expresa que somos más que vencedores, ni siquiera vencedores, más que vencedores, esto no está de adorno en la palabra de Dios. Y si está allí es porque nos invita a que podamos vivir la vida de gloria en gloria, como lo dice en 2 Corintios. De todas maneras, ¿qué es de gloria? Gloria quiere decir participando de toda la esencia de Dios, de su amor, de su abrazo, de su ayuda, de su oportuno socorro, de la forma en que Él nos quiere ir llevando a esa madurez que necesitamos para la vida eterna. Entonces, lo primero que debemos entender es que somos adoptados. Y somos adoptados porque éramos huérfanos, porque estábamos perdidos en este mundo. Desde allí ya comienza esa expresión de amor de Dios. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. No se pierda, no se salga del camino. Entonces, la vida cristiana es una experiencia de amor con Dios.
La vida cristiana no es una secuencia de frustraciones humanas por esfuerzos humanos. El ser más que vencedores es porque se recibe una sabiduría y un poder que viene sobrenaturalmente de Dios para cada uno de nosotros en esa vivencia diaria que, como lo hemos visto muchas veces, empezar un día, además de la gratitud, debe ser un día de expectación de qué es lo nuevo que me van entregando. Nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En más de un pasaje dice, mi voluntad quiere lo mejor para ustedes. Pero en Isaías 55 es enfático en decir, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Si más altos son mis pensamientos y más altos son mis caminos que los de ustedes. Entonces, otra vez aparece la palabra camino. ¿Usted tiene claro cuál es el camino que está siguiendo? El camino espiritual. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, que aprendieron de sus padres, dice en otra versión. Y ustedes saben muy bien que el costo de ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata. Está diciendo con cosas temporales, con cosas que un día se acaban. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. El meditar eso tiene que conmovernos o si no estamos muertos espiritualmente. El peor pecado que puede tener un ser humano es la incredulidad. Y si yo no creo que Cristo pagó con su vida en la cruz por mis pecados y por las consecuencias de ellos, las consecuencias eternas, entonces realmente no, no creo en Dios. Hay una porción de la Biblia en una de las cartas de Juan que dice que cuando uno no cree lo que Dios le dice en su palabra, uno lo está tratando de mentiroso. Es su palabra, es su honor, es su prestigio, es su reputación. Escrito está, es inmodificable. Entonces, el padre toma esa decisión de enviar a su hijo a pagar esa cuenta en la cruz, a morir en la cruz y a resucitar para luego enviarnos al Espíritu Santo. ¿Y para qué vino Cristo en forma de Espíritu Santo? Para guiarnos al Padre. Vamos a comenzar una enseñanza sobre la paternidad de Dios que es impresionante. Si nosotros comprendiéramos quién es ese Padre de amor, quién es el verdadero papá perfecto con el cual ya no podemos tener excusas de decir que no tuve papá, que me abandonaron, que me maltrataron, que fue una persona que me rechazó, fue una persona que no cumplió con su reflejo de la paternidad eterna hacia nosotros y probablemente no lo hizo porque a él nunca se le enseñaron. Ya todo ese pasado no tiene disculpa. Él vino a hacer todo nuevo. Entonces, ahora tenemos un padre. Ya no somos huérfanos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es la primera gran clave, no solo para tener una vida más que vencedores, no solo para conocer a Dios, no solo para recibir lo nuevo de Dios, sino que también es ser más que vencedores. Si queremos vencer en todas las cosas que nos tocan de los desafíos de la vida, es a través de la obediencia, la práctica, el disfrute de la obediencia con gozo y con amor. No, la obediencia a la palabra de Dios no puede ser un martirio, no puede ser un esfuerzo humano allí, pero es que esto es muy difícil lo que me piden. Humanamente no se puede. Lo dice segunda de Corintios, primera de Corintios en el capítulo 2. Dice el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender ni recibir las cosas de Dios porque para él son locura. Pero el que es nacido de Dios es un ser espiritual, como lo vamos a ver ahora, y podemos disfrutar de las riquezas del reino.
Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y se refiere al Espíritu Santo. ¿Usted es consciente de ser templo del Espíritu Santo, de ser embajador del reino de los cielos, que el Espíritu Santo habite en usted para siempre? Quiero repetirlo, para siempre. El ayudador, el oportuno socorro, el que todo lo puede, para siempre. El que nos ama celosamente, dice también Romanos 8. Entonces me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¿Cuál es el conflicto del ser humano? Los engaños de la mente. Uno de los grandes engaños que tiene la humanidad es creer que se es feliz por tener. Cuando tenga esposa, cuando tenga esposo, cuando tenga auto, cuando tenga casa, cuando tenga un empleo, cuando tenga. Eso no es la verdad ni es la felicidad. Eso Dios le llama añadiduras. Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero quien nos protege de caer en esos engaños es el Espíritu Santo. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Si uno de verdad es un hijo de Dios, conoce al Espíritu Santo, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Este es un momento en que lo profetiza Jesús, diciendo después estará en ustedes, porque Él todavía no había sido sacrificado y resucitado para venir a nosotros, pero esa profecía ya se cumplió, ya está en nosotros. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes, y Él cumplió esta palabra. De manera que vamos a recorrer parte de Romanos 8. Les recomiendo profundizarlo absolutamente todo, porque es la carta de navegación del verdadero cristiano, del que ha nacido de nuevo, que ya no vive en las emociones humanas, sino que vive la vida en el Espíritu. En nuestro espíritu vino el Espíritu Santo y se unió para siempre y vivirá guiándonos allí para siempre. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aquí está hablando de la guerra espiritual que existe. El pecado era la expresión de la maldad y nos esclavizaba. No podríamos ser libres de allí. Pero Jesús vino y con el poder del Espíritu Santo nos hizo libres. Nos hizo libres. Esa libertad es un regalo. Esa libertad no es por esfuerzo humano. Esa libertad no es por merecimiento. Es porque Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se me había perdido. Y estábamos perdidos, pero el Señor vino a nuestro rescate. El Padre envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El que ya ha nacido en Cristo, aunque por la inmadurez, o mejor el proceso de santificación o de madurez del alma, todavía hay pecados, cada vez van siendo menos, cada vez se aborrece más el pecar, porque ya no tiene poder sobre nosotros. Porque una persona que ya fue libertada del poder del pecado todavía peca, ya no por el poder del pecado, sino por todos mm, los mapas mentales, las costumbres o los hábitos pecaminosos que quedaron aprendidos. Ya no es por el poder del pecado, sino por los hábitos. Por eso Romanos 12:2 dice, no sigas pensando como lo habías hecho hasta el día de Cristo. Dice, permítele a Dios que te transforme por la renovación de tu mente para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros.
que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. Alguien podría decir, wow, pero es que yo no entiendo cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Es porque no basta con creer. Dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Yo, yo tengo que buscar mis experiencias con Él. Él anhela, Dios anhela darme esas experiencias. Él lo anhela. Dice en Jeremías 29, 12, 13. Dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Me hallarán, dice el Señor. En Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. El Señor está ahí siempre buscando esa relación de amor con sus hijos. Por eso también dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros, dice en Santiago, de manera que Dios está pendiente de que nos acerquemos y establezcamos un diálogo sincero con Él. Un diálogo es con nuestras propias palabras, con nuestra propia realidad. Una excelente oración de comienzo en una nueva etapa espiritual es decirle, Espíritu Santo, yo deseo conocerte, deseo que me guíes, deseo experimentarte. Deseo que me enseñes la verdad, pero el Espíritu Santo no va a enseñar la verdad a través de las redes sociales o de cualquiera de los otros entretenimientos que nos hacen perder tiempo. Es en su palabra. Si no estudias la Biblia todos los días, ¿cómo quieres que cambie la vida? Allí es donde nos habla el Espíritu, donde nos equipa, donde nos transforma. Su palabra es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser, disipa las creencias engañosas de la mente y nos da la vida del Espíritu. Es la meditación de su palabra. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas de la carne, en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan a Dios, que agradan al Espíritu. Tenemos un poderoso indicador. ¿Qué es lo que más frecuenta mi mente, mi cerebro? ¿En qué tipo de pensamientos? Mientras estemos aquí en la tierra vamos a ser bombardeados por pensamientos pecaminosos, pero nosotros tenemos la decisión si los aceptamos o no. Por eso en algún momento he hablado de aeropuerto cerebral. Por eso hemos enseñado que el cerebro tiene la capacidad de pensar en lo que piensa y decidir qué hace con esos pensamientos, derribarlos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derriba todo pensamiento que se oponga al conocimiento del Señor y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos da esa capacidad de poderlo hacer. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lo lleva a la muerte, a la separación espiritual. Pero permitir que el Espíritu Santo nos controle la mente, nos lleva a la vida y a la paz. Si nos damos cuenta cuál es la fuente de la paz, es la meditación de su palabra, donde el Espíritu Santo nos da el rema, nos da esa palabra revelada, y esa palabra es espíritu y es vida. Juan 6:63 dice, mi palabra es espíritu y es vida, produce vida eterna, mantiene la vida eterna y nos produce paz. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, si es que de verdad han nacido de nuevo. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes, y si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. La vida eterna que ya nos fue concedida por Jesús. Entonces,
Dios nos llama a sus hijos más que vencedores. ¿Dónde están aquellos momentos en los cuales nos sentimos derrotados, fracasados, que no podemos resolver? Recordemos otra vez que cada vez que esto le ocurría a los discípulos de Jesús, Él les decía, hombres de poca fe. Entonces, por la fe vemos esas victorias enormes en Cristo. Observemos esta serie de preguntas que nos hace Dios hoy. ¿Quién podrá vencerte la tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o peligro o espada? Estas son esa serie de aspectos que están angustiando tu vida, oprimiendo tu vida. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos considerados como ovejas de matadero. ¿A qué se refiere aquí? Que los que somos cristianos somos atacados todo el tiempo, no solo por las tinieblas, sino también por esta cultura. Es una cultura que cada día se burla más del cristianismo. Cuando uno invita a personas a este tipo de enseñanzas, la rechazan. No me vengan a hablar aquí. Y es por eso, es por la naturaleza pecaminosa, por el imperio de la muerte, que Jesús viene y toca la puerta de nuestro corazón, pero no obliga a nadie. Dice, si oyes mi voz y abres la puerta. ¿Usted está seguro que le ha abierto la puerta a Cristo para que sea su dueño y su salvador para siempre? Es solamente un acto de fe sincero, de decirle, renuncio a todo lo demás, solo a ti, Señor, solo a ti. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, en tribulación, en angustia, en injusticias, en persecuciones, en violencia, en peligros, en todo lo que quiera, ya la victoria nos la ha dado el Señor. Pero ha sido por medio de Cristo. Entonces, por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si unimos este par de determinaciones de Dios para sus hijos? Romanos 8 dice que somos más que vencedores. Y en Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo. Entonces, esto no está allí de adorno. ¿Sabe por qué no accedemos a esto? Por incredulidad, por no querer renunciar al pecado, por tener pecados inconfesos, por no adquirir sabiduría, por no ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso no podemos disfrutar de lo sobrenatural de Dios, por no trabajar las promesas de Dios como lo hemos visto en enseñanzas anteriores. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido esos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ahora, la palabra profeta no tiene solamente ese contexto de la antigüedad. Es decir, es de aquellos que le vienen a hablar del futuro, de aquellos que dicen, no, venga, no trabajemos aquí, las experiencias del yagé, las experiencias de la nueva era, las experiencias de la energía del universo, ¿no? Y toda esta serie de manipulaciones emocionales, ¿no? La famosa ley de la atracción, atraiga lo que quiera porque usted tiene el poder de atraer. El poder lo tiene el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces dice, todos esos falsos engañadores sobre el futuro, dice, están vencidos, porque mayor es el que habita en ustedes, al Espíritu Santo de Jesús, que el que está en el mundo, que es Satanás con todo su imperio del engaño. El imperio de los antivalores, el imperio de lo que quiere destruir el diseño original de Dios. Por eso aparecen toda la cantidad de justificaciones eh, que quieren legalizar los antivalores y querer destruir los principios eternos de Dios que serán inmodificables. Así que si el Hijo los hace libres,
Ustedes son verdaderamente libres. ¿De qué? Del engaño, de la confusión, de la tribulación, de todo lo que hemos visto hasta ahora. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces, observemos que siempre las enseñanzas de Jesús terminan en el Padre. Disfruten del Padre. Esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es el Padre, Él es nuestro dueño. Disfrutemos como hijos del reino, de las riquezas del reino, no vivir enredados en las añadiduras. De manera que Él nos enseña cómo tener esa intimidad con el Señor en Mateo 6. Pero observemos lo siguiente. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Sigue la relación con el Padre. Dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Alguien quiere ser recompensado con recompensas asombrosas? Busquemos al Señor. Pero el Señor no lo buscamos con un mensaje de WhatsApp. Son con tiempos de deleite, de pasar tiempo con Él, de aprender a adorarle. Adorarle es reconocer que es bueno, soberano, que nos creó para amarnos, que nos creó para darnos sus riquezas y tesoros eternos, que nos ha advertido que el paso por la tierra es un paso complicado, pero que no temamos, porque este es un imperio donde nos dice bien claro y repetidamente en Juan 17, mis hijos no son de este mundo. Entonces, ¿por qué insistimos en querer vivir bajo las normas de este mundo, bajo los parámetros de la moda, de la cultura? Somos del reino. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles, los incrédulos, los religiosos. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Dios es bien claro que dialogar con Él no es estar repitiendo rezos. Tengo que enseñar lo que dice la Escritura y tengo que enseñar aún lo que he podido experimentar en estos 24 años. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. A veces oramos como diciéndole a Dios, mira, no te has dado cuenta que necesito esto o aquello. Y resulta que no es así. El Señor, desde antes de crearnos, sabe qué necesitamos cada día. Eclesiastés 3 es bien claro en expresarlo. Todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. Deben hablar con Dios de la siguiente manera. Orar es hablar con Dios, y nos da un modelo, y acabamos de darnos cuenta que no es para estarlo repitiendo, sino para entender con quién nos relacionamos. Padre nuestro. Solo esas dos primeras palabras ya conmueven el corazón de un hijo. Era un huérfano, era un perdido, no merecía nada. Y Jesús vino y me rescató para llevarme al Padre. Y me enseña a decirle eso, Padre nuestro, vamos a casa. Él nos está preparando una vivienda eterna espectacular en la Jerusalén celestial. Padre nuestro. Y nos enseñó a decir Padre nuestro porque somos familia. No nos enseñó a decir Padre mío, porque ese yoísmo y ese egocentrismo de estar pensando solamente en mí y en lo que uno anhela, eso es de la carne. Padre nuestro, que estás en los cielos, pero no es en los cielos físicos, no es por allá lejísimos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Él está aquí. Inclusive está en esta reunión esperándonos antes de que expusiéramos su palabra. Santificado sea tu nombre. Quiere decir que el sello del nombre de Dios le da legalidad a todo.
El nombre Jesús, Jesucristo, es el nombre que es sobre todo nombre y frente al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Señor quiere decir dueño, soberano. Venga tu reino, las riquezas del reino, fe, paz, paciencia, amor, gozo, templanza, benignidad, mansedumbre. ¿Habrá algo superior a eso? Hágase tu voluntad en la tierra lo mismo que se hace en el cielo. En el cielo que hay santidad, gozo. Dice que cuando lleguemos allá vamos a recibir un estilo de vida eterno donde jamás habrá sufrimiento, ni llanto, ni incertidumbre, ni confusión, ni pecado. Será la vida perfecta, hacia allá vamos. ¿Por qué este gran entrenamiento del paso por la tierra? Esto es un entrenamiento de muy alto nivel, porque nos están perfeccionando. Dice, nada impuro entrará al reino de los cielos. El día que el Señor nos lleva ya perfeccionados. Danos hoy el pan que necesitamos. Aquí no solo se refiere a las necesidades físicas, se refiere también al alimento espiritual, a la palabra de Dios, al maná de la reserva. Perdónanos el mal que hacemos como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen el mal. Decirle esto a Dios, tiene que uno meditarlo bien. ¿De verdad perdonamos? Si no le estoy diciendo mentiras, estoy manipulando el Padre Nuestro. Por eso les digo que antes de entregar el Padre Nuestro, advierte, no es para estarlo repitiendo ahí como un loro y creer que por eso son muy espirituales. Está diciendo aquí es, miren el significado de con quién se van a relacionar. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Estamos reconociendo que apartados de Él estaremos cayendo de tentación en tentación. Por eso tenemos que incrementar nuestra intimidad con Él. Porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que os hayan hecho, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Esta es una ley que nos permite crecer en humildad, en misericordia, en paciencia, en contemplar, comprender y ayudar al que está fallando. Por eso el Señor nos demanda que no juzguemos. Dice, no juzgues a tu hermano. ¿Recuerdan aquel famoso pasaje de la paja en el ojo ajeno y la viga en el nuestro? Dice, ¿para qué estás mirando los defectos de otros y los tuyos son más grandes? De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está unido al Espíritu Santo, unido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso todos los días debemos levantarnos a recibir lo nuevo. ¿Sabe cuándo nos llega lo nuevo? Cuando nuestra mente sigue en la repetidera de lo mismo. Y allí, y ahora, ¿cómo soluciono? ¿Y hasta cuándo me aguanto a este o aquel? Y toda esa cantidad de basura que se aprendió en el mundo. Y por eso el Señor dice, no pienses más así. Filipenses 4:8 es bien claro. Dice, todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es puro, lo que es justo, lo que es digno, si es virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Está diciendo entonces, en todo lo otro no piense. Entonces, cuando yo empiezo un diálogo con Dios a través de su palabra, a través de las riquezas del reino, a través de empoderar la fe, a través de pensar con pensamientos de fe, yo empiezo a recibir las promesas y las recompensas de Dios. Por eso dice la Escritura, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. O sea,
Esa intimidad con Jesús produce los resultados de las promesas que Él nos hace. Amado Dios, te damos gracias por toda esta enseñanza. Te pedimos que esta palabra haya caído en tierra fértil, que podamos dar testimonio y fruto de lo que produce, Señor, recibir tu palabra en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a la vida en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a una vez más decirte, te abro mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y dame una nueva vida. Te entrego, Señor, las dificultades de mi vida en este momento, mis peticiones, y te doy gracias, Señor, porque tú no nos defraudas. Quedando bajo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Amén.